10 de la mañana con 39 minutos en todo el país. Estamos en vivo y ya recibimos al licenciado Nicolás Palatnik. Él es psicólogo deportivo y clínico. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido a la mañana del 11. Muchas gracias, un placer. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gusto que estés con nosotros. Y para hablar de temas que son tan actuales, ¿verdad? Que lo estamos viendo todos los días, es información que consumimos a diario. La exigencia en el deporte, y agregan acá decisiones extremas de algunos deportistas. Yo agregaría, le sumaría decisiones extremas también de entrenadores, cuerpos técnicos, de seleccionadores, etcétera, etcétera. Bueno, la exigencia en el deporte. Hoy en día estamos viendo que en muchos deportes a los jugadores de elite, de primera línea, se les exige a un nivel, incluso no tanto, no solo a los de elite, se les exige un rendimiento físico extremo, resultados óptimos, sacarle el mayor jugo a cada músculo del cuerpo. También hay horizontes como la zanahoria delante del carro, ¿no? Horizontes de dineros que pueden llegar a ganar en alguna parte del mundo que son absolutamente exorbitantes. ¿Cómo ves vos como psicólogo deportivo todo este combo? El deporte y el deportista conviven con la exigencia, y una cierta medida de autoexigencia siempre será saludable, ¿no? El deporte se define por la presentación de objetivos y metas de forma continua. Ahora, en los sistemas deportivos orientados al profesionalismo o a vivir económicamente del deporte, se puede añadir un factor que ahí sí pasa de ser tensión a ser presión, absolutamente. Entonces, en esos sistemas de captación, de competición juveniles y de posible acceso al mundo del profesionalismo y de la economía, el deporte hay que tener especial cuidado. Sí se entiende que en esos subsistemas puedan existir presión. Y es cuando más hay que proteger al atleta, a sus familias y a su proyecto de vida. Puntualmente referido al deporte popular o al fútbol en nuestras sociedades, a mí me gusta sugerir y recomendar un pie dentro del fútbol, otro pie fuera del fútbol o del deporte remunerado. Incluso cuando el atleta logra, que estadísticamente es el menor, es la minoría de los casos, cuando el atleta logra el acceso al profesionalismo o incluso logra solucionar financieramente su vida. Es decir, no invertir todas sus energías y todos sus recursos solamente en su actividad profesional, para que, entre otras cosas, tenga otras posibilidades de descanso, de desconexión, intereses intelectuales, segundas y terceras actividades económicas, comerciales, etcétera, etcétera. Pero antes de esto, antes de llegar a esta eventualidad, a este resultado, que estadísticamente siempre es menor, están los procesos formativos en diferentes disciplinas. Puntualmente, en el deporte popular, fútbol, básquetbol, quizás en nuestra sociedad, puede hacer un gran daño esto que nosotros llamamos la danza de los billones, que antes fuera de micrófono ya adelantábamos, Marcelo. Es decir, la naturalización de que el deporte es una fuente de enriquecimiento ilimitada, de que hay lugar para todos, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna manera, nuestras sociedades sobrefutbolizadas generan un impacto demasiado fuerte en etapas formativas, infantiles, captación, juveniles, y una desviación de lo que deben ser procesos formativos, educativos, que aseguren un porvenir para las nuevas generaciones. No estamos descubriendo nada con esto que estamos diciendo. Ahora, el punto es el siguiente, porque toda la vida hubo, la década de los 80, tomemos un punto de partida, la posibilidad, por ejemplo, de un futbolista, que es el deporte más extendido y más popular, de irse a jugar a otro equipo con una diferencia económica que le permitía comprarle una casa a los padres para que vivieran tranquilos. Era una posibilidad que todavía estaba, o sea, que ya estaba, que ya existía, pero no era una cosa inmoral como es hoy, donde se hablan de cifras siderales, a ver cuál mercado paga más, si el europeo, si el árabe, si el norteamericano. Los dineros, las cifras que se manejan son totalmente ridículas, inmorales, lo hemos dicho miles de veces aquí, y eso genera toda una transformación, una distorsión, exactamente. Una distorsión sobre la población a nivel macrosocial. Es decir, es un mercado profesional y económico para unos pocos, podríamos decir para unos poquitos, solamente para unos poquitos. Para la inmensa mayoría de la población que participa en estos sistemas deportivos, no es un destino, pero por una razón estadística. Entonces, definitivamente tenemos que contraponer un mensaje que reoriente a la población para que genere y mantenga otros sueños. Cuando nosotros en los talleres, Montevideo, Interior, Maldonado, etcétera, preguntamos a niños, púberes y adolescentes, ¿cuál es nuestro sueño? ¿Cuál es tu sueño? Inequívocamente, monolíticamente, ¿cuál es la respuesta? Ancestral. Está bien, sabemos cuál es la respuesta. Jugador o jugadora de fútbol. Bien, ¿cuál es tu segundo sueño? Y ahí entramos en un vacío.
Esto es lo que queremos poner de manifiesto sobre la mesa. Generar, estimular, visibilizar otros sueños, otros proyectos de vida, junto con el sueño del futbolista. Este es el daño que está instalado. Esta es la mirada de riesgo. Cuando mi único sueño, que barre con otros sueños posibles, es el de jugador de fútbol, tenemos un problema. Y por supuesto, es el sueño dominante. Y por supuesto que esta mirada, este anhelo de ser jugador, no se limita a los contextos vulnerables o contextos más populares. Para nada, lo sabemos muy bien. Cantidad de hogares bien estructurados, con sólidas condiciones económicas y socioeducativas, también muchas veces ante el hijo o la hija talentosos, desviamos nuestra mirada, incluso algunas veces descuidamos la calidad de la formación académica en beneficio del proyecto deportivo / futbolístico. Esto está mal. Esta mirada casi hegemónica sobre el sueño del futbolista está mal. Es algo que tenemos que corregir y rápidamente. Por eso nosotros decimos, en los sistemas educativos, tempranamente, a partir de la finalización del primario, y ni que hablar en el paso al secundario, hoy es séptimo, debemos empezar a hablar con los estudiantes acerca de sus orientaciones vocacionales, profesionales, emprendedoras. ¿Cómo haces en un mundo tan disruptivo para eso que vos señalás enfáticamente de que está mal, hacer de que se entienda? Porque es inevitable el pensar en esa posibilidad de, lamentablemente, en este mundo materialista, la situación económica, que para algunos es holgada y para otros es apremiante, puede hacer la diferencia entre ser felices e infelices, aunque está muy mal leído de esa manera, pero es así. Entonces, el apostar, nuestro hijo es talentoso, ya estamos jugándonos a que nuestro hijo va a firmar el gran pase de fútbol, se va a ir a Europa y que va a ganar millones de euros y que sus contratos van a ser de 8 cifras y que va a ganar y que vamos a pasar todos a vivir bien. Y es desvelador. Es un cóctel molotov, ¿no? Una mezcla explosiva entre lo económico y la fama, la autoridad, etcétera, etcétera, la gloria de ese punto de vista. Lo cierto es, Marcelo, que nosotros vivimos en una región del mundo con muchas capacidades y recursos generadores de riqueza. No hay un solo sector económico que genere riqueza y proyectos de vida dignos. Tenemos muchos, tenemos que mirarlos. Hay que mirar para esos diferentes sectores económicos que generan proyectos de vida dignos. Turismo, sector inmobiliario, por citar sectores de aquí de Maldonado y Punta del Este, todo el sector agropecuario, logística, informática. Hay una cantidad de sectores que desde el Uruguay y esta región del mundo se producen diferentes posibilidades de vivir bien y muy bien y excelente. Hay una mirada casi que se corre y que se concentra en algunas opciones como podría ser el deporte y el fútbol. Eso está distorsionado también por toda la cultura nuestra, por toda la cultura social, por toda la cultura mediática, que vamos hacia ahí. Entonces, a mí me gusta charlar esto con niños, con adolescentes y con adultos. Una cosa es entretenernos, y también incluso con futbolistas orientados al profesionalismo. Una cosa es divertirnos, consumir fútbol, entretenernos, disfrutar de la cultura futbolística, y otra cosa es que toda nuestra energía vaya para ese lado, a nivel individual, familiar e incluso colectivo. Este es el problema. Hay muchos sectores, muchos caminos para generar proyectos de vida dignos también desde el punto de vista económico. Hay muchas fuentes de riqueza. Dan más laburo, tenés que estar más capacitado. Esto del fútbol es una cuestión de talento que se ve potenciado por un buen entrenador que de repente sepa sacar los mejores resultados. O sea, el camino del fútbol es mucho más fácil que el inmobiliario, que el turístico, que el empresarial, que todo lo que vos me puedas decir. Y la verdad, llegado el momento del profesionalismo y de ganar dinero, nada se va a igualar al fútbol. Partiendo de la base, y lo subrayo con flujo, de que es una inmoralidad lo que se habla en el mundo fútbol de los dineros que se manejan. Me parece una obscenidad total. Sí, es grotesco, es muchas cosas. Ahora, esas cifras, el fútbol y el deporte en general, puede ser un sistema de exclusión, porque para practicar deporte, y a medida que vamos ascendiendo en el nivel de competición, los requerimientos técnicos son cada vez mayores. O sea, el deporte tiende a excluir. Lo que es universal es el ejercicio físico, la práctica de actividad física, caminar en la costa, etcétera, ir al gimnasio. Entonces, el deporte, también el fútbol, de manera particular, tiende a excluir. Es decir, los menos habilidosos van quedando por el camino. Pero tampoco ese lugar del Olimpo económico es para muchos. Claro. Ese lugar es para unos poquitos que hacen mucho ruido
y que desborda sobre la sociedad. O sea que eso tampoco es para todos. Pero, por ejemplo, alguno puede decir, a ver, el último caso así resonante, Fabricio Díaz, jugador campeón mundial sub-20 con Uruguay, tiene 19 años Fabricio Díaz, se fue a Qatar y la cifra, el monto es de 10 cifras. Claro. Entonces vos decís, wow, con 19 años. Claro. Entonces seguimos ese ejemplo de que era un muchacho humilde, porque después sale la familia a hablar y es gente humilde, gente de trabajo, que en el talento de ese hijo, que además también tuvo un poco de suerte, pero en el talento descubierto y desarrollado, termina en la panacea para una familia. Por supuesto. Y es un mercado para unos pocos o unos estadísticamente poquitos. Y esto es lo que tenemos que tener presente como sociedad. Todos los sistemas sociales, gobierno, administración, colegios, escuelas. Instalar la conversación con las nuevas generaciones, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, acerca de sus proyectos vocacionales. Esto es lo que tenemos que multiplicar. Es decir, esto no es una cruzada contra el fútbol. No, para nada. El fútbol es una parte importante de nuestra cultura social. Simplemente que esta mirada totalmente distorsionada, esto de que todos vamos para ese lado, esto sí es un daño. Esto sí necesitamos rectificarlo. Porque necesariamente siempre el deporte profesional como proyecto de vida económico va a ser un lugar limitado. No hay lugar para todos. Estadísticamente hay lugar solamente para unos poquitos. Ahora, estos poquitos hacen mucho ruido sobre el conjunto de la sociedad. ¿Y cómo haces para mitigar ese motorcito que está 24 horas prendido de que Uruguay es una cantera de futbolistas por distintas razones, pero genera jugadores de fútbol que hoy triunfan y brillan en todo el mundo con un nivel de vida excepcional? Son unos cuantos, la verdad, para el tamaño de Uruguay. Dándole visibilidad contundente desde todos los niveles, dándole visibilidad a los distintos sectores económicos y protagonistas de nuestra economía y sociedad que generan riqueza en otros múltiples sectores que existen. Porque existen, no lo inventamos. Pero no son tan populares ni tienen tanta difusión. No, pero hay que hacerlos populares, absolutamente. Nadie televisa turismo, no hay torneos de turismo, o sea... De la multiplicidad de sectores económicos, de la agroindustria, tecnológico, gastronómico, etcétera, etcétera, que los tenemos. Claro que los tenemos. Grandes triunfadores y triunfadoras, exactamente. Hay que generar otras figuras, otras estrellas, junto con el fútbol. Este es el punto. Que como estamos manejando la difusión del fútbol, que viene del fondo de los tiempos, no de ahora, tiende a desbordar y a eclipsar a un segundo y a un vigésimo plano a una cantidad de protagonistas, a una cantidad de emprendedores, a una cantidad de sectores económicos que los tenemos. El otro día fui al Prado con mis hijos, entre otros datos que son conocidos por la gente que se dedica a esto, Uruguay es 7º exportador mundial de carne bovina. Y así hay una cantidad de rankings vinculados a diferentes sectores económicos e industriales. A nosotros que nos gusta y nos obsesiona tanto las tablas de posiciones. No hay solamente tablas de posiciones vinculadas al fútbol, hay una cantidad, bueno, por lo menos tenemos muchas otras tablas de posiciones en nuestro país, en nuestra economía y sociedad. Es decir, invitar a las nuevas generaciones a mirar para otros lados, por favor, en las escuelas, en los colegios, en los liceos, en las universidades. ¿Qué decir en tecnología? El desarrollo tecnológico que tiene el Uruguay, la calidad de emprendedores y de marcas y de empresas que genera. Hay un tema muchas veces en el total anonimato. Sí. En Hay el total marketing anonimato. y prensa, porque quedándonos en alguna de las cosas que vos mencionaste, o la gastronomía o la industria del software, que de repente alguien sea el creador de un software que permite tal aplicación o tal cosa que hoy es top a nivel mundial, no va a ser tan nombrado como un Federico Valverde que hizo un gol en el Real Madrid, porque caemos siempre en lo común del fútbol y vamos al fútbol, fútbol y más fútbol, y estamos ocupando y dando atención a un 1% de un abanico gigante que tiene todas esas disciplinas, pero que no dan tanto dinero, no es tan rápido, no es tan fácil. Entonces estamos dejando de lado un abanico enorme y fabuloso que tiene el Uruguay también. Absolutamente. Con esta mirada, sin quererlo, estamos fomentando un modelo social precarizador, fabricante de frustración también. Eso te voy a preguntar, ¿qué capacidad, qué tolerancia a la frustración hay en Uruguay? ¿Con respecto a qué? ¿En Digo qué a aspectos? esto, a quiero emprender algo, quiero pegar el gran salto. Recién veía yo una imagen ahí de un muchacho así, con imagen de apesadumbrado, ¿no? Sí. Cuando algo, hablando del fútbol, hablando de otra cosa que yo pienso y me proyecto y no me sale, Sí. ¿cómo quedo? Bueno, el deporte debe servir, ahora sí, desde una mirada formativa, a estimular resiliencia, capacidades de resistencia, de tolerancia,
de gestión de la frustración, desarrollar músculo exterior e interior para primero conectar con núcleos vocacionales, que en eso los sistemas juegan fuerte, escuelas, liceos, colegios. Y segundo, para perseguir los sueños y los proyectos, también económicos y comerciales. Es decir, esa capacidad de sobreponerse a los diferentes contratiempos que necesariamente se experimenta en la vida. Estimular, carácter emprendedor. Esta es una función del deporte. Estimular, desarrollar, madurar en el tiempo, capacidad de resistencia y tolerancia a la frustración, que es natural, que es connatural a la condición humana y a la vida social y a la vida económica. Esta es una misión clave del deporte. Cómo los emprendedores se sobreponen, se caen y se vuelven a levantar 1000 veces detrás de sus sueños, detrás de sus proyectos. Yendo a un punto clave de tu profesión, Nicolás, la salud mental en el deporte. ¿Cuán abordada está? ¿Cuán fortalecida está? Hemos visto cosas muy tristes que se han dado en el ámbito del fútbol. Claro. ¿Cómo estamos de salud mental? Bueno, yo lo que percibo es a través de los años, ya llevo más de 20 años en la especialidad, ha habido una apertura de la sociedad con respecto a recibir ayuda y sobre todo a tratar los aspectos, llamémosle mentales, internos, emocionales, psicosociales. Definitivamente las nuevas generaciones de atletas en el alto nivel se abren a recibir ayuda y abren su mundo interno, cosa que de repente hace algunas décadas no estaba tan instalado. Yo creo que obviamente la pandemia y sucesos muy trágicos han contribuido a naturalizar este movimiento en atletas, equipos e instituciones. Me gustaría que al ratito que nos queda nos hablaras del libro Neurociencia, Fútbol y Educación. Para seguir siendo campeones. Esa parte no la leo porque estoy sin lente, estoy leyendo el libro al revés y de lejos. Sí, bueno, es un trabajo 2021, es mi tercer libro, el segundo en el mercado. Lo subdivido en 4 partes principales. El primero vinculado a neurociencia del aprendizaje, es decir, qué es aprendizaje, cómo aprende el ser humano, porque el deporte es una actividad de aprendizaje continua, permanente, así debería serlo. Luego tiene 2 apartados centrados en fútbol, uno más filosófico, principios pedagógicos, y la tercera parte más en ejercicios o movimientos de cancha, metodologías de cancha para la enseñanza del juego de fútbol y otras disciplinas colectivas. Y por último, la cuarta parte son ensayos sobre educación. Son diferentes artículos sobre educación o instrucción formal. La verdad es que es un trabajo que me gustó mucho cómo quedó, es variado y se centra en estos grandes capítulos, ¿no? En estos grandes subsistemas que son psicología, deporte y educación, que son mis ejes profesionales y humanos al día de hoy. Espectacular, ¿eh? Tercer libro, para seguir siendo campeones. Seguimos trabajando y elaborando y escribiendo y si Dios quiere, dentro de un tiempo estaremos nuevamente presentándoles un nuevo proyecto. Ahí insistimos fuerte en el papel de orientar tempranamente, precozmente, a las nuevas generaciones hacia sus proyectos de vida. Para mí es clave, últimos años del primario, de la educación primaria, empezar a entablar un diálogo con los alumnos, con los estudiantes acerca de sus sueños y sus proyectos. Y no dejarlo para el final del secundario como lo venimos haciendo. ¿A nivel educativo o a nivel familiar? A nivel educativo y familiar, por supuesto, también. Absolutamente. Pero familiar no es medio tarde cuando están por terminar primaria, ¿no tenemos que empezar antes? Nunca es demasiado temprano. Pero yo para que no me cataloguen como demasiado radical, lo planteo en los últimos años de la educación primaria, ¿no? Instalar el diálogo, la charla. Bueno, ¿cuáles son tus sueños? ¿Por dónde van tus inquietudes? ¿Cuáles son tus facilidades, tus aptitudes, tus talentos? Además de jugar bien. Bueno, me gusta dibujar, me expreso bien, razono, me gustan las matemáticas, me gusta el dibujo, me gustan los idiomas. Empezar a identificar las aptitudes, facilidades o talentos del alumno es clave. Enfocar en sus fortalezas a medida que se van manifestando y no solamente en los aspectos que supuestamente debe corregir o en sus debilidades. También empezar a identificar tempranamente sus aptitudes, talentos o facilidades. Capaz que ponemos el acento en las debilidades, ¿no? Bueno, estás flojo en matemático, estás flojo en gramática, tenés que mejorar. Tenés que nivelar. Que está bien, o sea, claro, estás flojo, está bien, claro, digo, pero hablemos claro. de las fortalezas, ¿no? De los talentos, de la cosa buena a desarrollar. Absolutamente, absolutamente. Porque entre otras razones,
desde el punto de vista neurocientífico, de la neurociencia del aprendizaje, nuestro cerebro crece más y mejor donde ya es más fuerte, es decir, en sus áreas de fortalezas y de comodidad. Por eso también la famosa doctrina de salir de la zona de confort, por supuesto, pero no totalmente. Un pie fuera de la zona de confort, otro pie dentro de la zona de confort, o de facilidades, o de gustos, o de talentos. Y de esta manera vamos avanzando en el desarrollo. Pero sí, tempranamente empezar a entablar el diálogo acerca de los sueños e incipientes vocaciones de los alumnos. Nicolás, un gusto conversar contigo, escucharte. La verdad que es un placer y además todos crecemos y aprendemos, ¿no? Escuchándote. Igualmente, sos un Marcelo. profesional, ¿no? Vos sos un profesional de la psicología, del deporte, y hace muchos años, más de 20, que estás dedicado a esto, así que siempre es un placer recibirte aquí en nuestro programa. Encantado, felicidades por el programa, Marcelo. Muchas gracias, Y hasta adelante. cualquier momento. Muchos éxitos. Gracias, igualmente. Señores y señores, tenemos que hacer una pausa, son las 11 de la mañana, ya venimos.